Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Sebastián, usted ha estado en la bancada de oposición. ¿Cómo evaluar los primeros 100 días del presidente Lenín Moreno? Bueno, nosotros hemos visto con muy buenos ojos el accionar del presidente Lenín Moreno. Creemos que era lo que se tenía que hacer. Nosotros en campaña, y aquí en este medio yo lo dije varias veces, tenemos que ir hacia el diálogo. El país está cansado de un gobierno dictatorial, un gobierno que cierra las puertas, que no se reúne con los diferentes sectores, que se cree dueño de la verdad. Y el presidente Moreno, hay que decirlo, ha sorprendido a muchos de los políticos de oposición, pero qué bueno que sea así. Qué bueno que ha sorprendido de manera positiva. De manera positiva, porque muchos pensaban que iba a seguir la misma línea del expresidente Correa. Ahora vemos un presidente Lenín Moreno que se ha desmarcado de aquella línea y que lo que ha buscado es el diálogo, sentarse con los diferentes actores, buscar soluciones en conjunto, y que se nota, cree y asegura que no puede sacar adelante al país solo, sino que necesita justamente de este diálogo para trabajar en conjunto en soluciones. Nosotros vemos con buenos ojos aquella intención, pero claro, creemos que eso es solo un primer paso. Como todo presidente que inicia un gobierno, requiere primero de entender cuál es la situación, de transparentar las cifras, que también se lo ha hecho y vemos como positivo, de limpiar la casa. Por eso también vemos positivo el hecho de estar luchando y hacer esa cirugía mayor contra la corrupción, pero creemos que hay que dar pasos más importantes y pasos concretos. Nosotros lo hemos dicho en varias instancias, es hora ya de generar una consulta popular por 3 temas específicos: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que ha elegido a estas autoridades que han causado tanto mal y han estado envueltos en casos de corrupción; eliminar la elección indefinida, la reelección indefinida. ¿Cómo miraron ustedes ayer que, por ejemplo, el exministro de Educación, actual asambleísta, el doctor Espinosa, habla de que eliminar la reelección indefinida es una regresión en los derechos? Sí, varios asambleístas de Alianza País lo han dicho, otros incluso han apoyado esta decisión. Nosotros no lo creemos así. Nosotros pensamos que la Asamblea Nacional, tal y como se lo hacía antes, podría designar, obviamente a través de un proceso bien reglamentado, a las autoridades de control y de justicia en el país, y que no hace falta un órgano que supuestamente debería ser transparente para elegir estas autoridades, y que hemos visto, no nos estamos inventando nada. No, la historia nos ha demostrado que dicho órgano ha elegido autoridades que hoy en día están siendo seguidas por la justicia ecuatoriana, y que obviamente no han hecho su trabajo como se lo debía hacer. No se ha hecho la fiscalización adecuada, no se ha hecho el control, no se han elegido las autoridades de manera adecuada, y por ende es un órgano que no debería existir. Es un gasto adicional para el gobierno, cuando otra entidad, en este caso la Asamblea Nacional, podría realizar tranquilamente esa labor. Hay una serie de elementos. Gracias al asambleísta Sebastián Palacio. Recordamos que él es parte del movimiento Suma. Con nosotros ha dialogado de un tema que va a concitar interés: el generar espacios para dialogar y hablar sobre planteamientos en el tema de deportes. Una comisión que involucra a varios bloques parlamentarios, a asambleístas de más de 16 provincias que están trabajando por generar una cultura deportiva diferente y que la iniciativa nazca de la Asamblea. Él dice, no importa de qué bancada se es, lo importante es trabajar en bien del país. Por otra parte, se hace una pequeña mención a lo que son los primeros 100 días de Lenín Moreno Garcés. Él es muy claro al decir que
están abiertos y aplauden el espacio de diálogo que se ha abierto y una serie de temas como buscar erradicar la corrupción. Todavía faltan muchas cosas, todavía faltan muchos elementos y uno de ellos sería una posible consulta popular con los temas que Sebastián Palacios ha mencionado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos con César Montúfar analizando los temas que está viviendo el país. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, damos la bienvenida a César Montúfar. Con él queremos hablar de varios temas. Uno de ellos, César, es el tema corrupción y lucha contra la corrupción. Yo daba lectura en la mañana la noticia de que Estados Unidos acepta la extradición del expresidente Martinelli de Panamá. ¿Qué está haciendo el Ecuador o qué no está haciendo el Ecuador para lograr extraditar a una serie de personajes que son parte de esta corrupción que hemos vivido en los últimos años? Están, supuestamente la Fiscalía intenta, Cancillería intenta, pero siguen libres. ¿Cómo ir profundizando los temas y garantizando que los ecuatorianos conozcamos qué pasó y que además los culpables devuelvan los recursos? Buenos días, Claudio, un gusto poder conversar contigo en esta mañana. Bueno, yo creo que el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha contra la impunidad, es un tema bastante complejo, bastante complicado. Y es muy complicado porque evidentemente en el Ecuador hemos tenido 10 años en que las autoridades de control han estado absolutamente, digamos, intervenidas, controladas, valga la redundancia, por la función ejecutiva, porque no hemos tenido una asamblea que haga su función de control político y fiscalización, porque hemos tenido una justicia, y ahora con estos últimos correos electrónicos que han sido publicados, es claro cómo el Poder Ejecutivo intervino sobre la justicia. Porque hemos tenido medios de comunicación acosados por una ley como la Ley de Comunicación, porque hemos tenido organizaciones sociales controladas desde el Ejecutivo por el Decreto 16, etcétera, etcétera. Entonces, y eso en el contexto de la más
importante y grande bonanza económica que ha vivido el país. Entonces, falta de control y muchísimo dinero, muchísima plata. Y además de eso, esquemas transnacionales de corrupción que operaron no solamente en el Ecuador, sino en América Latina. Odebrecht es uno, no es el único. Entonces, el tema es muy complicado. Y recién en el país comienza a avisorarse algunas acciones que son, por supuesto, absolutamente insuficientes y que son totalmente, ¿cómo podría decirte? En este momento como paños de agua tibia a una enfermedad que es mucho más grave, a un problema que es mucho más serio. Yo solo hago describo una situación. Hemos tenido 10 años de falta de control y fiscalización, grandes escándalos de corrupción, todo lo que mencionaba hace un momento, y hace 3 días el fiscal vincula a un juicio penal por asociación ilícita al vicepresidente de la República. Hacia allá queríamos ir porque César Montúfar, como denunciante en este caso, pide que se le involucre en otros temas y además solicitaba la prisión preventiva para el vicepresidente Pero Glass. lo que te digo es, imagínate, después de todo lo que tenemos, el resultado después de 10 años, y podemos ver eso, aunque sea un avance totalmente insuficiente, es a un vicepresidente vinculado en un acto de corrupción, en un delito menor como es asociación ilícita, y con una medida cautelar que es prohibición de salida del país. Entonces uno dice, frente a la magnitud del problema, a lo que hemos llegado, que es importante, yo no estoy diciendo que... O sea, es un paso que se ha dado, pero es un paso absolutamente insuficiente, es un paso absolutamente, diría, un paño de agua tibia dentro de un problema mucho más serio. Pero muchos diríamos, ¿qué se saca si le dan prisión preventiva al vicepresidente? ¿O qué sacamos o qué debemos hacer para aclarar la situación y para que la fiscalía o el juez o el sistema judicial entienda y analice las pruebas? Porque en muchos casos dicen no hay pruebas cuando en el país circulan los audios, los videos. ¿Son o no son pruebas? Son problemas mucho más serios. Por eso es que yo creo que uno de los primeros pasos que habría que dar es que el presidente Moreno cumpla con uno de sus promesas de campaña. Y una de sus promesas de campaña fue el que se llame o se utilice o se trabaje en conjunto con la Organización de Naciones Unidas para que, aplicando los instrumentos internacionales de lucha anticorrupción que el Ecuador ha firmado y de los que es parte, podamos tener un proceso de investigación que vaya realmente a fondo. Entonces, diría, esa es una situación importante. Pero yo creo que el punto principal, Claudia, está en la Asamblea Nacional. Si queremos realmente pensar que en este momento se puede ser aprovechado para una cirugía mayor al tema corrupción, además de lo que estoy diciendo, pero el punto principal está en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional, de acuerdo a las funciones que le otorga la Constitución, tiene la obligación de realizar control político y fiscalización de las autoridades que están encargadas directamente de esta lucha. Pero si vimos en la Asamblea Nacional que el famoso juicio político al propio vicepresidente Glass no pasó. Y es el único organismo que puede, en caso que se dé un juicio político, pedir la renuncia al vicepresidente. Pero mira, por eso es que te digo que aquí el problema, el nudo puede desatarse desde la Asamblea. Y creo que ahí... Pero también una asamblea que llama al contralor subrogante, contralor encargado o contralor Pablo Celi para decir por qué está auditando la deuda Porque externa. si la Asamblea sigue siendo lo que ha sido en estos 10 años, un escudo de la impunidad, sencillamente aquí no hay salida. Es la Asamblea el engranaje, el pivote que tiene que moverse, el engranaje que tiene que moverse en este momento, para que entonces podamos tener, si es que el fiscal no cumple su trabajo, si es que está allí no para llegar a investigaciones que deriven sin persecución y siguiendo el debido proceso en la verdad y en el procesamiento de todos los implicados, si es que el Contralor no hace lo mismo, si es que todo el sistema de justicia no funciona y todos los organismos de control no funcionan, entonces ahí está la Asamblea. Está la Asamblea, Ahora, pero ¿qué ocurre también con la propuesta de la famosa consulta popular que tanto se ha hablado en estos días? ¿Es factible o no es factible? ¿Qué es más factible para el país? ¿Consulta popular, nueva constituyente? ¿Qué hacer y cómo destrabar algún tipo de temas como el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el nombrador de todos los organismos de control? Es que mira, yo creo que ahí hay que pensar que la reforma política e institucional, primero, no va a estar digamos, temporalmente tiene que, digamos, uno no puede pensar que con una consulta popular se va a resolver el problema de la lucha anticorrupción en este momento, porque eso tiene un tiempo de duración. Una consulta popular para que pueda ser organizada, por lo menos tiene que tomar, yo diría, por lo bajo 9 meses. Entonces estamos hablando de casi un año de terribles complicaciones económicas, un año con una coyuntura política internacional, económica cambiante.
Sin embargo, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con la consulta popular, pero me parece que la consulta popular tiene que ser para lo que puede ser. Sería un gran error de las fuerzas democráticas que hemos sido oposición durante esos 10 años del correísmo, hacer lo que antes criticábamos. Correa precisamente utilizó la ley, violó la Constitución de manera arbitraria, discrecional, para perseguir sus objetivos políticos, basándose en mayorías, basándose en ejercicios de referéndum, consulta popular. En una denominada democracia plebiscitaria, exactamente. Entonces, pero o sea, yo creo que si es que realmente queremos reconstruir el país, no podemos caer en lo mismo. Sería el camino de desinstitucionalizar nuevamente lo que existe para llegar supuestamente a un bien superior. Yo creo que esa forma de pensar tiene que... Yo no creo que es correcto. ¿Y qué alternativas tenemos? Por una parte, César dice robustecer el famoso papel de la legislatura, que efectivamente fiscalice a los organismos de control. Mira, yo creo que yo pensaría de esta manera. Tiene que darse la consulta, pero la consulta tiene que darse para lo que puede darse. ¿Qué puede hacer la consulta? Tenemos 9 meses. ¿Qué puede hacer la consulta? Puede, por ejemplo, sería un referéndum vía enmienda para, digamos, dejar sin efecto varias de las reformas, de las enmiendas constitucionales que se dieron en diciembre del año pasado. Eso puede hacer. ¿Qué puede hacer también una consulta popular? Podría establecer los parámetros para reformas profundas de la ley de comunicación. Podría establecer el mandato para que la Asamblea derogue ciertas leyes, como la ley de plusvalía. Podría establecer mandatos para que la Asamblea, por ejemplo, cambie la ley de contratación pública, cambie la ley de la Contraloría, por mencionar algunas leyes. ¿Y qué pasaría con los temas que también se mencionan en el famoso Consejo de Participación Ciudadana? Eso tiene que procesarse, a mi criterio, vía una reforma constitucional. Y eso tiene otro procedimiento que también incluye no una consulta popular, sino un referéndum, pero tiene que ser en un segundo momento. No se puede hacer todo de una sola. Sería nefasto que, por ejemplo, una consulta popular destituya autoridades, que estoy de acuerdo, son autoridades politizadas, son autoridades que fueron nombradas por un organismo controlado por el Ejecutivo, pero un nivel de atropello, de arrasamiento institucional de esa manera, de esa forma, a lo que nos llevaría es a lo que el Ecuador siempre ha estado. Es decir, cuando hay una nueva mayoría, la mayoría arrasa con la Constitución, arrasa con las leyes, y volvemos a lo mismo como país. Yo creo que tenemos que aprender y tenemos que saltar hacia adelante, avanzar hacia adelante, pero cualitativamente. Ahora, ¿cómo hacer para que la Asamblea haga su trabajo? Yo creo que ahí el presidente Moreno tiene un instrumento, y ese instrumento es el de la muerte cruzada. Es la posibilidad que tiene el presidente, la posibilidad constitucional de disolver la Asamblea Nacional para que se conforme una nueva mayoría, si es que esa fuera la decisión. Evidentemente con una elección que es de presidente y de legislatura. Me parece que esa podría ser una vía. Es decir, si hay una asamblea, si es que tenemos un presidente, como él ha dicho, que quiere hacer una cirugía mayor a la corrupción, y el órgano que destraba la lucha anticorrupción es la asamblea, y este no está cumpliendo su función. Pero ¿cuáles son los riesgos si se da la muerte cruzada y de por medio no hay una consulta popular para eliminar las últimas enmiendas de la Constitución, en donde además está la reelección indefinida? No hay el riesgo de que se regrese el señor Correa de Bélgica, vuelva a participar y hasta vuelva a ganar. Es que por eso estoy diciendo que consulta popular o enmienda constitucional, muerte cruzada, reforma constitucional, son 3 caminos que pueden correr paralelos, pero que tiene de todas formas que respetarse y canalizarse todo este proceso en el marco constitucional. Mira, yo he sido... no se puede destituir autoridades que están respaldadas por la propia Constitución por una consulta popular. No se puede eliminar una función del Estado o un organismo del Estado por vía de una consulta popular. Quisiera hacerlo. Mira, nosotros hemos propuesto, nosotros hemos dicho que nosotros estuvimos desde el momento en que de la campaña por el no, hemos sido opositores a la Constitución, pero es la Constitución que nos rige. Lo que yo digo es que aquí tiene que darse también un cambio en la cultura política de los actores políticos. No es posible... Porque hoy hay una nueva mayoría, porque hoy tenemos un presidente supuestamente que está dentro del ámbito de las aspiraciones de lo que hoy es la oposición, querer que haga lo mismo que hizo Correa, porque de esa forma no avanzamos institucionalmente como país. Entonces yo creo que la posibilidad de una muerte cruzada para presionar a la Asamblea Nacional de que realmente cumpla su función, una consulta popular que haga lo que puede hacer. Puede generarse una enmienda constitucional vía referéndum para, por ejemplo, eliminar las enmiendas constitucionales de diciembre del 2015.
pero tiene que darse paralelamente una reforma constitucional para eliminar el cuarto poder, para devolverle a la Asamblea Nacional esas funciones, para reformar el sistema de justicia, quitar ese poder que en este momento tiene el Consejo de la Judicatura, para cambiar la relación entre Estado y economía, para cambiar todo este engranaje que creó la Constitución. Pero eso es vía reforma constitucional. Eso es vía reforma constitucional, que tiene que además terminar con un referéndum. ¿Y qué es lo que se pedía cuando se plantearon las reformas en el 2015 y fueron aprobadas en 2016? Muchos sectores pedían salir a las calles, ir a las calles para un referéndum. Claro, es que es curioso, ¿no es cierto? Hace un año nosotros estábamos diciendo que esas reformas, que eso no era enmienda, sino que era reforma. Y ahora queremos utilizar ese mismo mecanismo para cambiar de manera, me parecería inconstitucional, lo que merece ser cambiado. Ojo, y yo he planteado desde el inicio, desde incluso cuando la Constitución fue aprobada en referéndum en el año 2008, que eso tenía que cambiarse, pero tiene que cambiarse por el mecanismo y por la vía constitucional. Creo que ese es un salto fundamental que también tenemos que dar. El problema no es solamente cambiar las normas y las leyes, es cambiar las conductas de los actores, la cultura política del país. No podemos volver nuevamente a esa frase, por esta y única vez vamos a arrasar con todo, porque hay una nueva mayoría. Creo que el país tiene que aprender de lo que ha sido 10 años de arbitrariedad, 10 años de caudillismo, 10 años de abuso y del poder. Sí, aprender y tomar las vías correctas. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el tema corrupción? ¿Qué hacemos para que la Fiscalía sea efectiva, continúe haciendo las investigaciones y sancione de la debida manera a los culpables? Ahí está el papel de la Asamblea, insisto, la Asamblea tiene que ejercer la función de control político y fiscalización fiscal, que yo creo que no está cumpliendo bien su trabajo. Pero si una Asamblea, cuando se habla de la propia consulta, dice que eliminar la reelección indefinida es retroceder en derechos humanos. Entonces ahí está el papel del presidente Moreno. El presidente Moreno tiene un instrumento para eso, que es la muerte cruzada. Y si tenemos una asamblea que va a estar ahí para convertirse en un paraguas de impunidad al régimen anterior, entonces parece que aquí quien puede hacerlo, quien tiene la posibilidad de hacerlo es el presidente Moreno. Pero insisto, Claudia, creo que hay que avanzar. Estamos en un momento muy importante, yo diría de transición hacia una verdadera democracia. Tenemos que hacerlo dentro del marco constitucional, porque tenemos que llegar a un punto en donde el resultado sea un fortalecimiento global de las instituciones democráticas. Sería terrible hoy ir por un atajo, romper la Constitución, porque hay una nueva mayoría y después de unos años habrá otra nueva mayoría que volverá a cambiar todo y el Ecuador quedará en las mismas. Eso es lo que tenemos que aprender y hacia allá me parece que tenemos que avanzar. Sí, los últimos 30 años hemos vivido con cambios, con movidas, por esta única vez y hemos hecho golpes de Estado, rupturas constitucionales, es decir, ese es el país que queremos dejar a nuestros hijos, es decir, solamente porque en realidad cambia la mayoría, cambia la Constitución, cambian los mecanismos. No, tenemos que avanzar por los caminos adecuados. Y hay en la Constitución de Montecristi, que es una Constitución que debe ser reformada a fondo, totalmente a fondo, hay los mecanismos y esos tienen que ser utilizados. Muchísimas gracias a César Montúfar. Él es muy claro al decir hay que respetar la Constitución. Si queremos hacer un cambio de lo que hemos vivido los últimos 10 años, que han sido rupturas constitucionales por esta única vez, este momento hay que empezar un proceso de cambio en donde se respete la Constitución. Él dice hay varias formas. Uno puede ser una consulta popular que tenga que ver sobre todo con las últimas enmiendas aprobadas en diciembre del año pasado, que tienen que ver con la reelección indefinida y otros temas. Eso puede ser modificado vía consulta. También dar a la Asamblea posibilidades de reformar leyes como la Ley de Comunicación, Ley de Plusvalía y otras leyes que son rechazadas por la mayoría de los ecuatorianos. Si se quiere hacer reformas más profundas, hay que ir a una reforma constitucional a través de un referéndum, que es otra historia. Pero si el presidente se siente obligado porque la Asamblea no responde a las necesidades de cambio, también una tercera alternativa es la muerte cruzada, pedida por el propio presidente Lenín Moreno. Alternativas que tenemos. Lo importante es buscar que el país salga de la corrupción, se castiguen a los culpables y garanticemos que el país se enrumbe hacia una democracia real. Gracias nuevamente a César Montúfar, gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Ana Mari de Pierola, quien es gerente editorial de Santillana y Lo que Leo, para hablar sobre qué libros comprar para nuestros hijos en la temporada de clases. También les recordamos que hoy es un día especial de Movistar, tienen una serie de promociones porque con Movistar eliges todo. Vamos a una pausa y regresamos.
Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, damos de este momento la bienvenida a Ana Mari de Pierola. Ella es la gerente editorial de literatura infantil y juvenil del Grupo Santillana. Con ella queremos hablar de varios temas. Estamos iniciando a clases, todos los chicos empiezan sus nuevas clases, vuelven a las aulas. A partir del día lunes, algunos ya como bachillerato internacional ya están yendo a las aulas. Ana Mari, ¿cómo el Grupo Santillana con la serie Lo que leo enseña y da material a los profesores para que los chicos, niños, jóvenes empiecen a amar la lectura y a querer leer más? Nosotros trabajamos con los chicos y jóvenes de los colegios a través de Lo que leo, que es una colección de literatura infantil y juvenil. Como ustedes saben, Santillana es una empresa dedicada a la educación, eminentemente a la educación a través de textos escolares, pero tenemos una línea dedicada exclusivamente a literatura, que es nuestro sello creativo de ficción, para que los chicos puedan adquirir destrezas de comprensión lectora a través del mágico mundo de la imaginación y de la creación de la literatura y del mundo de la ficción, ¿no? Entonces tenemos un catálogo que está compuesto por aproximadamente 250 títulos y lo agrupamos según edades. ¿Cómo saber, primero, qué libro es adecuado para cada edad? Yo sé que nosotros podemos leer cuentos infantiles, cuentos de adolescentes, historias de asustados o de vampiros, pero ¿cómo saber si el niño ingresa a los primeros años de educación básica, empieza a leer sus primeras letras? ¿Qué debo como padre o como maestro hacer que lea? Tú hablas de un catálogo de 250. Además, otra pregunta, de esos 250 títulos, ¿cuántos son de escritores ecuatorianos? Esa es una cosa magnífica que tenemos en Santillana. Si bien es una multinacional española, nosotros damos énfasis a la producción local y siempre estamos buscando el talento nacional. Entonces, en nuestro catálogo de Ecuador tenemos aproximadamente el 74% de títulos son producidos en Ecuador de autores ecuatorianos. Es el grupo que más potencia la producción local. Siempre estamos buscando talentos de todo el Ecuador y tenemos autores quiteños, guayaquileños, ambateños, de la Tacunga, de Tulcán, de Manabí, de todas las regiones y ciudades, o de bastantes, de la mayoría del país, tanto como ilustradores también. Entonces, ¿cómo saber qué libro es adecuado para cada edad? Si bien la literatura como principio no tiene fronteras, no tiene edad, como lo decía Juan Ramón Jiménez
autor de Platero y yo, él no escribió Platero para niños, él escribía para personas. Pero ¿a quién se le ocurrió que el Platero y yo era para niños? Porque a veces en los años de bachillerato o cuando uno estaba en el antiguo primer curso, que ahora es octavo de básica, le hacían leer Platero y yo y a uno no le agradaba mucho, igual que nos pasa con el Quijote, que ustedes también tienen una versión muy interesante que es comentada por Pérez Reverte. Pero ¿cómo hacer y cómo garantizar que los chicos van a leer por gusto y no porque el profesor les va a tomar el resumen? Garantía, uno no sabe. Eso ya es una mezcla entre ofrecerle una obra buena y un buen docente. Ahí hay una mezcla entre el producto y cómo se muestra el producto en el aula. Es una combinación. Pero volviendo a lo de las edades, sí se puede más o menos guiar, establecer, tener unas pautas para eso, ¿no? En la casa, como padre, uno tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos y es más fácil, pero con un universo escolar uno ya tiene que tener más o menos otro tipo de estrategias para saber. Entonces, los temas son universales, los temas sirven para todas las edades, pero cómo canalizas los temas o el grosor de un texto, también la extensión te puede servir para saber si es para más pequeños o para más grandes. Mientras más gordo, más edad. Supuestamente, pero tú ves ratones de biblioteca que devoran libros siendo más chicos, pero ese es el estándar, no es ese. Entonces, más o menos te puedes guiar por cierto número de páginas, pero si tú ves nuestro catálogo en el que aparece entre una de las cosas que te explican ahí es el número de páginas, además hay del un costo, rango, el número de páginas y el formato. Sí, hay y un rango amplio. Menos número de páginas y de pronto más grande es para más chicos. Por supuesto, pero los rangos son muy variados, entonces no es que siempre es rígido a tanto número de páginas y solo una variación pequeña, no. Tú has visto que estuvo de moda, por ejemplo, Crepúsculo, que era una serie de vampiros, o Harry Potter. Son libros muy extensos, claro, y son sagas. Eran 3 tomos, 3 y eran sagas enormes. de 700 páginas. Y las adolescentes, los devoraban, se los acababan en noche y media sin dormir. Así es, entonces no es algo así para asustarse el número de páginas necesariamente, pero más o menos sí hay una guía por ahí. La extensión de las oraciones, de los párrafos, el nivel del vocabulario, ese tipo de cosas también te guían. Y el tratamiento de la temática, hasta dónde llegas, o si el vocabulario es más fuerte, menos fuerte, ese tipo de cosas también ¿Y cómo determinan influyen. qué escritor escribe qué cosa? Aquí vemos uno, por ejemplo, de Edna Iturralde, que tiene que ver con fútbol. Estamos bastante futbolizados después del día de ayer. Estos días, y estas por semanas, los próximos días hay otro partido. Ajá. ¿Qué tiene que ver o cómo hacer que Edna Iturralde, que ha escrito sobre independencia, ha escrito sobre Guayasamín, ha escrito una serie de cuentos de hadas y de magos, ahora también escribe de fútbol? A ella le gusta investigar, como sabemos es experta en etnohistoria, y en este caso quiso abordar la historia del fútbol en Ecuador. Entonces ella estuvo estudiando cada equipo de Ecuador, cómo fue que nació, cómo surgió, y así hizo estos cuentos sobre el nacimiento, el surgimiento de todos los equipos de Ecuador. Y nos presentó un manuscrito que nos pareció muy interesante y que ayuda a conocer las raíces de este deporte en el país. De un deporte además tan seguido y querido por todos. Así es. Ustedes hablan de una serie de colores, hablan de serie verde, verde limón, amarilla, morada, naranja. Cada color significa una edad. ¿Cómo como padre o maestro sé qué color de qué serie es buena para mi hijo? Uno ya va conociendo nuestro catálogo, pero atrás en la contraportada, lo que llamamos la contraportada, tenemos un circulito y ahí va viendo uno que dice la edad. Entonces, por ejemplo, la serie naranja es más 10, o la serie morada es más 8, la serie amarilla es más 6. Entonces, esta es una guía, una referencia para saber a partir de qué edad se recomienda uno de los libros. Y en cada una de las edades va cambiando, por ejemplo, la tipografía, que es una de las cosas que nosotros utilizamos para variar cada edad según el desarrollo del niño. Ilustración, más o menos ilustración. Sí. Entonces, mientras son más pequeñitos, que por ejemplo es para 4 años en adelante, es lo que llamamos nosotros un libro álbum. El libro álbum
tiene ilustraciones en todas sus páginas y tiene poco texto, porque el niño recién está aprendiendo a decodificar las letras, está aprendiendo a leer. Entonces para él es muy memotécnico, está utilizando mucho la ilustración y se aprende de memoria lo que le van leyendo y después ya él se apoya en la ilustración con el texto. Cuéntanos un poco de este libro o álbum que tienes en las manos, escrito por Lucila Lema, chica de Peguche. Una autora indígena de Peguche que nos presentó este manuscrito y nos encantó. Ella lo escribió en quechua y en castellano y la dedicatoria quedó así. Y entonces ganó el año pasado el premio Darío Guevara Mayorga tanto en ilustración como en cuento. Y este es el premio mayor que tenemos de literatura para libros publicados en Ecuador, dado por el municipio de Quito. Sí, es una historia muy bonita. Esta historia? Es un mito indígena de una noche de dos hermanas que en la noche salen a ver el cielo, a contar estrellas, que es algo que les gusta mucho hacer a ellas, y descubren que las estrellas han desaparecido, que la noche está completamente negra, absolutamente oscura, y se asustan, se atemorizan mucho. Y entonces es un mito tradicional de Peguche. Para que los padres los cuenten a los hijos pequeños y los hijos pequeños aprendan en base a los textos, pero sobre todo a las imágenes del libro. Así es, así es. Entonces, y bueno, todos nuestros libros, aparte de la biografía del autor y en este caso del ilustrador, porque es muy importante el trabajo del ilustrador en el libro álbum, luego tienen una serie de actividades para que los niños se diviertan, pero también refuercen la lectura que han hecho. Y así también el profesor o el padre de familia van viendo cómo va evolucionando el niño en sus destrezas de comprensión lectora. En el caso de los más pequeñitos hay mucho de motricidad fina, de recortar y pegar, de ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, conforme van creciendo los niños, las tipografías van reduciéndose y la ilustración también. Cada vez hay menos, se da menos prioridad. Hay más tipografía o más texto y la ilustración va perdiendo espacio. Sí, porque el niño ya puede él decodificar más y también se imagina más a los personajes, ya no necesita que se los ofrezcan completamente. Después ya la ilustración se vuelve en blanco y negro, como en este caso. Se continúa aquí también la ilustración y luego ya desaparece. A los 14 años la ilustración desaparece y solo queda en la portada porque el niño a veces ya no quiere que le digan cómo es el protagonista. ¿Cuáles son los autores más vendidos ecuatorianos en base a la experiencia de ustedes? Nosotros tenemos autores más vendidos e internacionalizados también, exportamos autores, que es un orgullo. Es un orgullo para el Ecuador, y lógicamente para el sello Lo que Leo y Santillán. Sí. Nuestros autores actualmente más vendidos son María Fernanda Heredia, Edna Iturralde, que venden en toda América Latina. Sí. Y cada vez más, además, cada vez nos piden más sus libros en las otras casas. Y también tenemos a Leonor Bravo, a Edgar Allan García. Ellos son tal vez los más representativos afuera también. Pero estamos también con otros autores como Mónica Barea, Juana Neira, que es Lisette La Antigua, Ana Carlota González, también otros autores nuestros están creciendo cada vez más con nosotros. Tienes libros con nombres muy llamativos, desde 1904 Vacas. Habla de vacas, ¿de qué habla el libro? ¿Por qué el nombre y hacia dónde apunta este libro que presentan ustedes? Este es un libro muy interesante ya para jóvenes, a partir de 14 años. Es de una autora colombo-ecuatoriana que se llama María Cristina Aparicio. Es la historia de una familia que se llama ahora disfuncional, una madre y su hija. El hermano ha muerto y uno se va enterando conforme avanza la historia que el hermano se suicidó. Y la chica está muy afectada por la muerte, el suicidio del hermano, y la relación con la madre es muy mala. Entonces la chica se va de la casa y huye al campo, fuera de la ciudad, y conoce a un chico que se dedica a matar vacas
y entonces él le cuenta que hasta el momento ha matado a 1904 vacas. De ahí y viene topa el un tema muy complejo en el Ecuador, que es el tema suicidio juvenil, sí. y la autora decide hacerlo, revisábamos un poco la reseña, porque ve los índices de suicidio juvenil en el país. Así es. Entonces, ¿cómo recomendar, para qué edades, cómo mirarlo, cómo llamar la atención de jóvenes sobre temas muy de ellos, pero que a veces pasan desapercibidos para los adultos? Para nosotros la literatura es muy importante por muchos motivos, pero uno de los motivos es que permite tocar temas de una forma por el costado aparentemente, pero se pone sobre la mesa tópicos que es muy difícil abordar directamente. A veces no es tan sencillo que la psicóloga o la orientadora entre al aula y diga, hoy día vamos a hablar de este tema, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué han sentido al respecto? ¿Conocen a alguien que se haya suicidado? ¿Tienen en su familia? Es muy difícil abordar el tema académicamente, o en la casa tampoco es tan fácil, pero a través de la literatura tú le das un libro, una historia a los estudiantes, lo leen y después se habla sobre el protagonista o la protagonista y la gente comienza a aportar lo que siente y de pronto se arma un debate, un conversatorio en el aula y la gente puede empezar a decir, los chicos, que sí, que tienen un caso cercano o que sienten tal o cual cosa o que se identifican con el personaje, con la hermana, con el primo, con la amiga del protagonista o qué sé yo. Entonces esto facilita tratar temas complejos al interior del aula. Muchísimo. Pero también ustedes están retomando ciertos clásicos, desde Pablo Palacios o el propio Quijote de la Mancha. ¿Por qué escogen, qué deciden para tomar libros tanto de la literatura ecuatoriana como de la literatura universal y volverlos a presentar? Nosotros trabajamos, como te decía, desde los 3 años hasta el bachillerato. Entonces vamos tratando de enamorar a los chicos, los niños y jóvenes con la literatura, ofreciéndoles lecturas atractivas desde pequeñitos, básicamente de autores nacionales, como te decía, pero conforme van avanzando ya hay que abrirle los ojos al mundo, ¿no? Y ya cuando son más grandes en el bachillerato, ya ellos desean conocer otras latitudes y ahí es que o otros tiempos, otras épocas, y ya no son tanto los autores vivos que visitan las aulas, que es una cosa magnífica, que a ellos les encanta conocer de carne y hueso a sus autores, hacerles preguntas. Eso es algo que no había antes, que no había cuando nosotros... Y el vampiro o el lío de la vaca o lo que sea, ¿por qué escribió eso? Cuando éramos chicos no teníamos esa suerte, esa aproximación a nuestros autores, no podíamos disfrutar de eso. Ahora eso es una maravilla y los motiva mucho a leer, conocer de carne y hueso, y que les firme el libro que han leído. Eso es algo que les estimula mucho. Entonces, ya más grandecitos sí quieren leer otro tipo de lecturas y eso es lo que hacemos. Les combinamos autores vivos clásicos, por ejemplo, nosotros tenemos a Abdón Uvidia, tenemos a Carlos Arcos o el propio Edgar Allan García, que también tiene lecturas ya para jóvenes de bachillerato, como Nanocuentos, que es una colección de microcuentos, un libro de microcuentos que él tiene. Entonces, ellos también pueden visitarlos en el aula o estos otros autores que hay de obras de clásicos, y entonces estamos incursionando con clásicos ecuatorianos. Tenemos a La Costa, Los Angurimas, La Tigra, y este año ya hemos editado a Pablo Palacio y El Quijote u otros libros maravillosos de la literatura universal, para que ellos tengan una combinación de lecturas. Si yo miro el programa, estoy mirando escuchando lo que dice Ana Mari Pierola, como padre, como maestro, ¿dónde encuentro información? Para saber qué recomiendo, a qué edad, cuál es la web, cómo logro identificar los temas. Nosotros tenemos un sitio web que se llama www.loqueleo.com/es. Ahí está todo nuestro catálogo, libro por libro, según las series, y hay una pequeña reseña acerca de cada libro y también la biografía de los autores y todos los libros de cada uno de los autores por edades. Y así. También tenemos una red de delegados que visitan los colegios, nos pueden llamar a la editorial, está el teléfono en el sitio web también, y hacemos una cita con un delegado, va con el catálogo y se les ofrece lo que se requiera
Y ofrece les estos recomienda 250 libros del catálogo, en el cual vale la pena resaltar el 75% son autores ecuatorianos. Gracias a Ana Mari de Pierola. Recordamos que ella lidera el área editorial infanto-juvenil del Grupo Santillana. Hoy hemos hablado sobre las opciones que tenemos para nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes, opciones muy amplias que podemos recomendar, que podemos buscar para que ellos se les abra un mundo de imaginación a través de los libros. Y también decir a los profesores que tienen opciones para que sus estudiantes empiecen a leer un poco más. Vienen además con guías didácticas, actividades y una serie de elementos. Así es que los retos están dados. Hagamos que los chicos se zafen un poco del tema tecnológico y lean desde mitos ecuatorianos narrados por una escritora de Peguche o sobre temáticas actuales para adolescentes, que también nos trae el grupo Lo que Leo. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Nos vemos la próxima semana con nuevas entrevistas y noticias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.